Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. Cuán maravilloso es el Señor. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Bendecido sea el Señor. Gracias te damos, Señor. Antes de los salmos está Job. Gloria a Jesucristo. Capítulo 42. Voy a leer un verso, el verso 5. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de alabar al Señor. Gloria a Jesucristo. Hablar de Job es hablar de un hombre muy diferente a la sociedad de su tiempo y creo que a todas las sociedades en la historia. Job fue un hombre íntegro para con Dios. Porque el que es íntegro para con Dios es íntegro para con todos ya. Y Job, de alguna forma, creció en él, en su corazón, ese amor, ese deseo de hacer las cosas correctas delante de Dios. Le nació a él. Nadie se lo impuso. La Biblia no refiere que alguien le haya impuesto a Job que honre, que sirva, que ame a Dios. Nació de él. Y es así como tiene que ser el verdadero cristianismo. Nacer de nosotros, el querer servir, adorar y por supuesto amar a Dios. Cuando surge de nosotros, todo es diferente. Dios se agrada, porque es algo que nace de la voluntad del ser humano. Y es lo que Dios busca. No se trata de afiliarse a una religión, a una denominación y ser parte y formar con esa denominación una vida, una historia. No se trata de eso. Se trata de poder voluntariamente tener el deseo de servir a Dios, de amar a Dios. Y quiero decirles que es una situación bien difícil. No es fácil para el ser humano servir, honrar, adorar a Dios. Bendito el Señor. Pero Dios conoce los corazones y separa a aquellos que tienen una disposición para con Él. Dios los va separando y les va dando fuerzas, le va dando gracia, bendición, a fin de que esta persona prevalezca en ese camino, en ese propósito. Bendito sea Cristo. Y Job tuvo mucha bendición. El mismo diablo le dijo a Dios: ¿acaso no lo ha cercado a él, a su familia y a la obra de sus manos? Eso quiere decir que Dios había puesto una valla, una barrera, como un muro alrededor
de Job y de los suyos, aún de las cosas que él obraba materialmente, había una valla, había una muralla, donde el diablo no tenía injerencia, no podía actuar contra Job como él hubiera querido, porque Job era fiel y servía a Dios de corazón. Entonces, esto hizo que Satanás le dijera a Dios como que no era justo que a un hombre se le cerque de tal manera que él no pueda intervenir, que él no tenga autoridad sobre Job para atacarlo, para destruirlo. Mas quítale ese cerco, quítale todo lo que tienes y vas a ver cómo yo lo hago blasfemar en tu presencia. Para Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre le ha dado resultado ese tipo de ataque. Cada vez que Satanás ha atacado a alguien, quitándole lo que ama, lo que le interesa, entonces el hombre se deprime y muchas veces se va contra Dios, porque no considera justo que después de servirle, en vez de tener bendición, tenga más bien trastorno y destrozo alrededor de su vida. Y por esa razón los hombres rechazan, reclaman, ¿por qué Dios permite esto y lo otro? En la mayoría de las congregaciones existen personas, y creo que todos pasamos por esa batalla, donde perdemos algo que nosotros entendemos es valioso. Perdemos. No entendemos por qué perdemos. Se supone que no deberíamos perder nada, estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué perdemos? ¿Por qué se va la presencia de Dios, nuestro Padre, nuestra Madre, a quien amamos, que no queremos que se muera? Están ancianitos, pero son la alegría, la razón de ser de muchos hijos. No de todos, pero muchos hijos sí aman a sus padres. Cuando ellos mueren, los hijos no lo soportan. Es un dolor muy profundo, muy grande, y muchas veces dicen: Señor, ¿por qué te lo llevaste? Debiste haberlo dejado con nosotros. O cuando se muere un hermano o una hermana de la familia, o cuando se muere un hijo, un nieto, alguien a quien amamos profundamente. Nosotros decimos: ¿por qué lo permitiste, Señor? Bueno, con un anciano todavía, porque ya la edad, pero con un joven, con una joven, con un niño, con una niña, con un recién nacido, ¿por qué permites que estas cosas pasen? Dios jamás te va a quitar nada. Dios no es el que quita. Dios permite, que es muy diferente. No es Él el que actúa quitándote lo que tú amas, sino que Dios lo permite. Por lo general, cuando dentro de la iglesia, dentro de la hermandad, tenemos una pérdida, sea de un familiar o de algo material, se incendia la casa, te roban el carro, quiebras en el negocio, te estafan, etc. Nosotros pensamos que es Dios el que está haciendo eso, pero Dios no lo está haciendo. Dios lo está permitiendo, y cuando Dios permite algo, Dios ha dejado una promesa en la cual dice que todo obra para bien en los que en Dios confían.
Nuestra confianza en Dios tiene que ser absoluta, porque es la única forma de entender que Él es bueno, que si algo desagradable permite, no es porque Él sea malo, sino porque Él conoce los tiempos, Él conoce el futuro, Él sabe lo que va a pasar. Y a veces Dios permite cosas para evitar un sufrimiento mayor. Y cuando Dios nos arrebata algo, cuando Dios nos quita algo, Dios no lo manda al infierno, no lo lleva a una condenación eterna, no te deja sin reparación el daño que tú tienes o has sufrido. Todo Dios lo repone, todo Dios hace que obre para bien. Nosotros creemos conocer a Dios. Job, que era un hombre tan cercano, tan estricto en su vida espiritual, él pensaba que conocía a Dios. Él estaba seguro de que si alguien podía responder en la grandeza de Dios, era él. Porque él le había servido tantos años y Dios había respondido a ese servicio que Job tenía para con Dios. Sin embargo, hemos leído un verso en el cual el mismo Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir de oídas te había oído? Que Job había conocido a Dios de oídas, así como nosotros hemos conocido a Dios de oídas, hemos escuchado su palabra, hemos experimentado su presencia, pero ante los hechos complicados que se vuelven incomprensibles para nosotros, es allí donde no logramos conocer a Dios. Y pensamos que Dios ha sido injusto, que Dios no debió haber permitido tal cosa, porque no le conocemos tal como debemos conocerle. Cuando una persona confía plenamente en Dios y se somete a la voluntad de Dios, a lo que Él ha permitido, a lo que Él ha dejado que pase, y la persona, en vez de renegar y de rebelarse, más bien se esfuerza por encontrar que Dios es un Dios justo. Y bajo esa fe, cuando la persona prevalece en esa fe, entonces va a llegar un momento en que Dios le va a mostrar el por qué suceden las cosas. A veces no estamos preparados para poder entender de momento las cosas malas que suceden. No nos sentimos preparados. No puede haber una manifestación divina porque a veces Dios necesita atar ciertos cabos, hacer que pase el tiempo, para que la persona entienda ya más adelante por qué Dios hizo o dejó hacer tal cosa. Hay misterios en los asuntos espirituales. Hay cosas que aún llegará la muerte y no lo llegaremos a entender. Por eso la Escritura dice que el justo por su fe vivirá. El camino de Dios es un camino de fe. Ese camino de fe es la confianza absoluta de que cualquier cosa que sucede en nuestra vida, con nosotros directamente, con nuestros seres queridos, con las cosas materiales, con las cosas que amamos, con los trabajos hechos, todo está siempre controlado por Dios.
Y nosotros tenemos que aceptarlo así, entenderlo así. Por eso es que Job, aun cuando él no entendía lo que estaba pasando con él y con su familia, porque sus hijos todos se murieron, sus 10 hijos, sus 7 hijos varones, sus 3 hijas mujeres, estaban fiestando en casa del hermano mayor y vino un huracán y tumbó las paredes y la casa se les cayó encima y murieron todos. Previo a esto, Job había estado orando por ellos, pidiendo a Dios que si en alguna cosa ellos te ofendieran, perdónales. Pero Dios se los llevó. ¿Cómo podía comprender Job algo así? En su mente humana, en su capacidad humana, en su dolor humano. ¿Cómo podía comprender y aceptar algo así? Sin embargo, después que aconteció no solamente la muerte de sus hijos, sino el despojo de todos sus bienes, la muerte de sus trabajadores y todo el daño que Satanás causó en un momento, en un día. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Job. No es fácil hacer algo así. Nos resentimos. Podemos rebelarnos. Podemos guardar rencor contra Dios. Pero Dios nunca nos va a dejar. Siempre va a estar detrás de nosotros. Aun cuando nos rebelemos, porque no entendemos lo que pasa, Dios va a tratar siempre de acercarse a nosotros para que nosotros volvamos a tener comunión con Él y más adelante comprender de parte de Dios por qué pasaron las cosas. Vivimos de recuerdos malos, vivimos de recuerdos de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha angustia. Detrás de todo eso no está Dios, está el diablo. Él es el que roba, Él es el que quita, Él es el que despoja. Él vino a robar, a matar y a destruir. Dios le permite, conforme la medida de fe de cada uno de nosotros, Dios le permite. Pero Satanás nunca será vencedor. Él jamás podrá tomar victoria de nada. Mientras que nosotros estemos al lado de Dios, Dios siempre leccionará a Satanás. Siempre lo aplastará. Y nosotros tendremos grande júbilo, grande victoria. Esta vida humana es una vida pasajera. Es una vida de corta distancia para vivirla. Todo lo que hay en este mundo no satisface a nuestra necesidad. Por eso es que batallamos y batallamos y batallamos, luchando, trabajando, estudiando. Y mientras más tenemos, más queremos, porque no nos sentimos satisfechos. Este mundo no satisface. Lo que satisface es el reino de Dios. El que satisface es Dios. Estar en su presencia, Señor, qué grato es, como dijo el salmista. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, Job no solamente sufrió el dolor emocional, sino también una sarna tipo lepra que le cayó en su cuerpo y que lo llevó a un hoyo de ceniza
donde estaba dolorido, sufriendo, con esas llagas tan terribles en su cuerpo. Él no entendía qué pasaba. ¿Cómo es que en un momento su vida desapareció? La vida de Job se esfumó en un momento. Su vida como ser humano, como padre, como ciudadano, como empresario, desapareció. Todo lo que él había trabajado, todo lo que él había hecho, todo lo que él había acumulado, todo lo que había logrado, se esfumó. Se quedó en la nada. De haber sido un hombre rico, era ahora un mendigo, postrado con una sarna maligna, dice la Biblia. Significa que esa sarna era incurable, que no había hombre que pudiera curarla, no había medicina que pudiera curarla. Son situaciones difíciles. Él no lo entendía, él quería saber, como todo ser humano quiere saber por qué. Él quería saber, él quería tener una palabra de Dios, que Dios le dijera, esto pasa por esto. Pero Dios no le hablaba. Dios no le hablaba. Job jamás supo que Dios confiaba en él, que se estaba librando una batalla en el cual Job era el protagonista principal y su fe estaba siendo probada. Él no lo entendía así. Él decía, puedes probarme de alguna otra forma, pero no así. Pero cada uno es probado conforme la fe que tiene. Porque Dios no le da una prueba mayor de lo que puede resistir. Lo crítico, grave, terrible que te haya pasado, tú lo puedes resistir. Porque Dios te da esa resistencia. Jamás va a poner una carga más pesada. Entonces, Dios dejó pasar el tiempo. La angustia, el dolor, el sufrimiento de Job era terrible. Nosotros nos conocemos. Somos miembros de la iglesia. Tenemos conocimiento de algunas cosas de los hermanos. Los que son amigos conocen un poco más de cerca sus problemas, cómo vive, dónde vive. Y todo eso es un conocimiento no total. Pero hay cosas en nuestra vida que los demás no podrían comprender. Cosas que nos pasan que no los podrían entender. Y los demás tampoco sabrían cómo ayudarte. Porque son cosas, batallas que tenemos que batallarlas nosotros, pruebas que tenemos que soportarlas nosotros sin ayuda de nadie. Es como que estamos solos. Cuando una persona está crucificada, padece solo, nadie lo puede ayudar. Está en una cruz. Un instrumento de muerte. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, va a haber un momento en que nadie va a poder ayudarte. Nadie va a poder consolarte. Nadie va a poder sacarte del hoyo en que estás metido. Tendrás que pelear esa batalla solo, sola. Sufrirás, llorarás, pero yo estoy contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Jamás te dejaré solo ni sola. Gloria a Dios. Yo te sostendré con mi diestra de justicia. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo veas,
todo lo que a ti te ocurra, te va a ocurrir por un propósito mío. No te va a ocurrir porque al diablo se le ocurrió. Te va a ocurrir porque yo tengo un plan en tu vida. Yo tengo un propósito en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Y aprendemos a sufrir. Todos tenemos que aprender a sufrir. Porque es la única forma de poder comprender a los demás. No existe un camino de Dios sin sufrimiento. No existe un camino de Cristo sin la cruz. Tiene que haber sufrimiento. Y es necesario que a través de diversas pruebas y tribulaciones alcancéis el reino de los cielos, dice la Biblia. No es fácil. Por eso, cuando yo escucho enseñanzas o creyentes que dicen cosas en las redes sociales o conversan, dando una figura de que el cristianismo es un camino total de victoria, un camino donde el diablo no te puede tocar, donde el enemigo no te puede hacer daño. Eso es falso. El enemigo te puede tocar. Dios le permite. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. No le dijo para que no te suceda nada malo, para que no hagas nada malo, para que no sufras. No, para que tu fe no falte, para que tú te agarres de Dios. En el momento que menos lo piensas, donde sientes que ya no das más y que no tienes fuerzas, he orado por ti para que en ese momento puedas alcanzar la mano de Dios. Cuando la Biblia dice orad los unos por los otros, está hablando de esas fuerzas espirituales que son oportunas. Cuando usted ora por mí y yo oro por usted, puede que en el momento las cosas estén bien, pero en cualquier momento se pueden poner críticas. Pero esas oraciones van a ser la fortaleza de tu vida en ese momento crítico. En ese momento de dolor, de sufrimiento, Dios te va a dar fuerzas. Porque hubo gente orando por ti, clamando por ti. Mencionaron tu nombre ante Dios. Y Dios lo tiene, esas oraciones de los santos, lo tiene como en una vasija de oro. Él tiene las lágrimas de todos ellos. Cuán importante es la intercesión. Cuán importante es comprender que vamos a estar en una batalla, que no todo será éxito y victoria, como algunos lo pintan. Algunos tienen temor expresar sus debilidades y hasta sus derrotas. Porque el marido se va de la casa y te abandona, es una derrota. La mujer te deja, es una derrota. Los hijos te desprecian y te odian, es una derrota. Porque la victoria está en que todos estemos en paz y que todos estemos bien. Y que nos amemos y que prevalezca ese matrimonio y que prevalezca esa familia con éxito. Pero ¿no es verdad que tenemos un montón de madres solteras en la iglesia? ¿No es verdad que tenemos un montón de padres solteros, que tenemos un montón de matrimonios con problemas y conflictos muy grandes? Tu esposo fue creyente y ahora está en el mundo, tu mujer fue creyente y ahora está en el mundo. Tú batallas todos los días en tu casa porque todos los días ese hombre te hace la vida de cuadritos. Los hijos, los padres inconversos te hacen la vida de cuadritos.
y tú sufres, te botan de la casa, te dicen un montón de cosas. Y entonces contar eso, cuando te preguntan, ¿cómo estás, hermano? En victoria. ¿Cuál victoria? Estás sufriendo. Estás llorando a solas. No se lo puedes contar a nadie porque se ha dado la idea de que contar esas debilidades o esas derrotas, esas situaciones momentáneas, es signo de debilidad, de pecado. Algo has hecho, por eso te ha venido eso. Es la expresión de religiosos que enseñan que a ti no te puede pasar nada, que Superman a ti te queda chico, que tú eres el hombre de acero, la mujer de acero, que tú puedes pasar por encima. No es así. Hay lamento, hay momentos en que ya no podemos más. Hay momentos en que agarramos nuestra almohada y la ponemos en nuestra cara y gritamos para que nadie escuche. Y gritamos de dolor y de angustia. Y nadie va a entender lo que te está pasando. Y si alguien te escucha, va a poner en tela de juicio tu integridad, tu rectitud con Dios. Mi primera hija nació muerta. Esperábamos nuestra hija. Ya tenía 6 meses de embarazo, 7 meses, 9 meses. Esperábamos con júbilo el nacimiento de nuestra primera hija. Sabíamos que era mujercita. Y nació muerta. Yo iba en el carro con 2 pastores haciendo los trámites para sacarla del hospital, de la morgue y poder velarla. Y en el carro uno de ellos me dice, hermano Moreno, pero hay que también analizarse, porque estas cosas no ocurren, esto no es la voluntad de Dios, hermano. Y yo también estaba con esos criterios. Pero una cosa es el criterio que uno pueda tener y otra cosa es el dolor que uno está atravesando. En vez de recibir una palabra de consuelo, de aliento, lo que recibí fue que era un pecador, un señalamiento. Hay que analizarse, algo malo de repente. Yo no dije nada, me quedé callado. Pero sentí cólera porque estaba atribulado y no recibí consuelo. Me vieron como un pecador, igual que los amigos de Job, que lo veían como un pecador. Se lo dijeron a Job a cada rato. Entonces, esa noche yo dije, bueno, con todos los que han llegado, incluido mi suegro, yo dije, irán a predicar. Me dejaron. Se fueron, se regresaron a Lima y me dejaron con el ataúd en el altar. Y me dijo, predica tú. Yo, ¿qué podía predicar? ¿Qué cosa? Estaba dolorido, estaba sufriendo. Pero es lo que les digo. Hay momentos en que uno se tiene que quedar solo, donde tú tienes que batallar solo y sola. Y durante todos los años de mi vida como cristiano y en el ministerio, he tenido muchos momentos en que me he quedado totalmente solo, desacreditado, señalado, visto como lo peor.
en las redes sociales, en los mismos hermanos que antes me guardaban un respeto y ahora me miraban con desprecio. Una vida cómoda, una vida que podríamos decir en ese momento de victoria. Fui despojado de todo, me quedé en la nada. Viajé a los Estados Unidos y me quedé ilegal. No tenía documentos ni para trabajar, ni siquiera de esos ilegales. Tuve que dormir 4 días en el carro ante un clima de 30 grados bajo cero. Me moría de frío. No tenía para alquilar un cuarto, una habitación. Son cosas que ahora las recuerdo como un hecho que pasó, pero vivirlo es bastante fuerte. Cuando usted cuenta de sus problemas, al final a nadie le importa. La gente te podrá decir, uy, pobrecito, todo lo que pasó, pobrecita la hermana, pobrecito el hermano, pero hasta ahí nomás queda. Pero el que vive el momento, el que atraviesa el momento, es el que tiene toda la carga, todo el peso. Y solamente Dios es tu refugio. Porque situaciones como esas y como las que le acontecen a usted en cualquier área de su vida, lo puede llevar al mundo. Toda esa situación de soledad, de dolor, de angustia, te puede llevar al mundo. Te puedes perder. Te puedes soltar de la mano de Dios, no querer saber de Dios y vivir ya tu vida, porque no has encontrado un apoyo. Diste lo mejor de ti en la iglesia, aportaste dinero, contribuiste de una u otra manera, tomaste las horas de descanso que te correspondían para trabajar en la obra. Hasta te pusiste a vender cosas que nunca hubieras hecho en tu vida inconversa. Y cuando te viene el mal, cuando te viene el problema, nadie te apoya. Todos te dan la espalda. Todos te miran como un vil pecador. Y te puedes llenar de resentimiento. Te puedes llenar de odio. Y puedes decir, todo esto es una falsedad, una mentira. Prefiero el mundo. Porque en el mundo, la gente mundana, a pesar de ser mundanos, muchas veces te apoyan más que los mismos creyentes. Los mundanos hacen una apoyada para solucionar el problema de una vecina. En la iglesia nadie hace una apoyada por ti. Tú no tienes ni para el pasaje, ni para comer, y nadie se preocupa. Nadie dice, hay que hacer una chanchita, como decimos acá en Perú. Una ofrenda para darle a nuestra hermana, para darle a nuestro hermano. Nadie hace eso. Entonces, cuando te enfrentas a la tormenta, cuando en un momento dado aparece el enemigo para destrozar tu vida, y te revuelca como una ola. Yo no sé si alguna vez a usted lo ha revolcado una ola del mar, pero a mí me ha revolcado muchas veces cuando yo era muchacho y me entraba al agua, al mar a bañarme, y a veces habían olas grandes y me revolcaba con todo. No tenía fuerza, me doblaba los brazos, me revolcaba, tragaba agua, arena, todo, salía casi medio ahogado. Así es cuando viene el día malo. Es como una ola gigante que viene y te revuelca. Y tú no sabes qué cosa pasó. ¿En qué momento pasó todo esto?
y tienes pérdidas irreparables, cosas que valiosas. Lo que la gente piense de ti, para toda persona es muy importante. Cuando Job vio llegar a sus amigos, Job tuvo un hálito de alivio, de esperanza, de que sus amigos, que habían estado con él tantos años y que eran como uña y carne, le iban a ayudar. ¿Y qué hicieron estos hombres? Lo acusaron. Y de hecho que la sabiduría que había en ellos era correcta, pero no correspondía a Job. Por eso es que nadie puede juzgar a nadie, hermano, porque lo que usted piensa, de acuerdo como le han enseñado, que se debe aplicar ciertas cosas a fulano, mengano o a cualquiera, no es así. No a todos se le puede aplicar la misma palabra, porque no todos están bajo las mismas circunstancias. Una palabra de exhortación puede que sea adecuada, como puede que no. Puede que esa palabra de exhortación no sea para esa persona, aunque parezca que la necesita. Entonces, cuando viene el dolor, entonces cuando nos sentimos aislados y no sabemos qué hacer, a quién acudir, a dónde ir, todos te cierran las puertas. Pero Dios es el único que jamás te cerrará la puerta. Porque Él te ama. Y lo que tú pasaste, lo pasaste en el tiempo cuando tú estabas en buena comunión con Dios. Por lo tanto, Dios conoce todo. Y Dios tiene sus tiempos. Él sabe cuándo obrar. Nadie es más sabio que Él. Nadie es más justo que Él. Hay personas que sufren más que tú, porque hay quienes tienen un dolor en el alma y al otro le faltan las dos piernas. Se quedó ciego, se quedó manco, se quedó sordo, o se quedó hemipléjico con una enfermedad como el Parkinson, que tiembla todo su cuerpo. Tú no estás así. Tú no estás ciego, ni estás sordo, ni estás inválido. Tú no estás pidiendo un vaso de agua que alguien te alcance. Tú puedes caminar, tú puedes hacer tus cosas, puedes trabajar. Hay gente que está peor que tú. Es como, me acuerdo en la primaria, había un libro que se llamaba Bruño. Y ese libro tenía una historia de dos mendigos. Y el mendigo se quejaba en el camino de su miseria y renegaba contra Dios y decía: ¿cómo es posible que yo esté en esta condición tan miserable? ¿Por qué tú permites que yo esté así? ¿Cómo es posible que yo tenga que comer hierba como si fuera un buey? Porque es lo único que tengo para comer, hierba del campo. Y así se quejaba hasta que miró hacia atrás. Y atrás venía otro mendigo que iba recogiendo la hierba que él arrojaba.
Quiere decir que siempre habrá otro peor que tú. Tú te quejas, pero hay otros que están peor que tú. Nosotros no nos hemos inscrito en una religión, hermanos. Nosotros no somos parte de una agrupación, una asociación, donde vivimos de acuerdo a las normas de la iglesia, etcétera. No. Nosotros hemos creído en el Dios vivo y de poder. Solo que no lo conoces. Job no lo conocía, a pesar de su integridad. Pero cuando Dios comenzó a hablar con Job, y él le cerró la boca a Job porque Job estaba empezando a quejarse. Y Dios le dice a Job: ¿acaso conoces tú los misterios de la vida, Job? ¿Conoces tú cómo aparece la vida en el vientre de una mujer? ¿Acaso tú sabes cómo es que crecen los huesos en el vientre de una mujer? ¿Has llegado al universo a conocer la osa mayor, la osa menor? ¿Sabes qué funciones cumple? ¿Conoces tú el Orión? ¿Has estado tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Estabas tú? Cuando yo hice caer la nieve sobre la tierra. ¿Acaso no sabes que yo soy el que alimento a los animales de la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hacía todas estas cosas? ¿Crees tú que eres más sabio que yo? ¿Crees tú que tienes más entendimiento que yo como para quejarte? ¿Crees tú que tienes toda la lógica y todo el conocimiento para reclamarme a mí? Que soy el creador de todas las cosas, que soy el juez justo, que soy el Padre eterno, que soy el Dios de dioses, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede. ¿Quién eres tú para que vengas a recriminarme a mí? Y cuando Dios empieza a restaurar a Job, entonces Job se da cuenta de su necedad. Y entonces dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Has cambiado mi lamento en baile. Has transformado las cosas, porque Dios tiene un tiempo para todo. Has transformado las cosas. Y Dios le dijo a Job: Job, ora por tus amigos. Porque si tú no oras por ellos, yo les voy a quitar la vida. Porque ellos fueron crueles contigo. Fueron crueles. ¿No ha tenido usted alguien que ha sido cruel? Un papá cruel, una mamá cruel, un hermano cruel, un esposo cruel, una mujer cruel, que nunca tuvo compasión de usted, que nunca le respetó, que siempre abusó de usted, que le golpeaba, que le maltrataba, que le abandonaba, que le era infiel, que lo trataba como lo peor. ¿Cuántas veces usted ha soportado vivir años sometido a una o varias personas que creen que tú eres su lacayo de ellos, su sirviente, donde a ti tú eres lo último, donde te avientan el plato de comida y ya traga si quieres? Hay gente que ha pasado eso.
Hay gente que ha sufrido mucho. Entonces, esta gente cruel, miren cuán grande es el amor de Dios, que Dios te dice ahora a ti, ora por ellos. Porque yo les voy a quitar la vida, se van a ir al infierno, pero ora por ellos para salvarlos, para cambiarlos. Y ahí está usted, después de haber sido vejado y maltratado o maltratada, orando, ayunando, pidiendo por esas personas que no lo merecen. Pero ahí es donde se cumple la palabra, que tienes que amar a tu enemigo. Es ahí donde tú demuestras que tú no guardas resentimiento. Cuando tú oras con carga por ellos. A pesar del daño que te han hecho, tú pides en favor de ellos, que Dios tenga misericordia. Ese tipo de corazón es el que bendice Dios. Es allí donde Dios entonces te levanta. Ora por tus amigos. Cuando terminó de orar por ellos, Dios levantó y le devolvió 7 veces más lo que Job había perdido. Le dio hijas que no había en esa comarca, mujeres más hermosas que las hijas de Job. Era algo impresionante, todo lo que hizo Dios. La restauración siempre viene de parte de Dios y Dios sabe cómo alegrar la vida y el corazón de una persona. No importa lo que haya pasado, Dios sabe alegrarle la vida. Tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que saber que Él es tu Dios, nunca te va a dejar. Confía, como confió Job. Y entonces podrás decir un día, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora sé quién tú eres. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero pedir a Dios por ti. Porque tal vez tú tienes un pasado que no te deja vivir en paz. Tus recuerdos te hacen sufrir y tu semblante es el semblante del pasado, no del presente. Toda esa condición que tú tienes ahora lo arrastras del pasado. Y sufres cada vez que te acuerdas de lo que pasó. Pero ha llegado el momento de sacar ese pasado de tu vida. Ha llegado el momento de extirparlo como un tumor. Arrancarlo de tu corazón, porque las cosas viejas pasaron. Lo pasado, pasado está. No tiene por qué interferir en tu vida presente ya. En tu vida presente está Dios. En tu vida presente está su bendición, están sus promesas. Por lo tanto, tu pasado debes olvidarlo. Por eso la Biblia, cuando habla del perdón, dice: a lo profundo de la mar sepultaré tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Hay gente que te recuerda tus pecados para crear en ti vergüenza. Pero Dios no se acuerda, porque tú te arrepentiste, te humillaste y Dios te perdonó. Y la sangre de Cristo te limpió de todo pecado.
Ya no tienes por qué sentir vergüenza. Ese pasado ya no existe. Las cosas malas que pudiste haber hecho ya no existen. Está cubierta por la sangre de Cristo. Está cubierta por el amor y la gracia del Señor. El amor de Dios está por encima de todo. Te envuelve. Para Él tú eres un especial tesoro. Tú estás en sus manos. Tu pasado, déjalo ir. Murió tu pasado. Empieza una nueva vida. Agradécele a Dios por la vida que Él te da y por todo lo que Él tiene preparado para ti a partir de hoy. Dios tiene cosas lindas preparadas para ti. ¿Para qué pensar en el pasado? Si hay alguien que diga: pastor, ore por mí, levanta tu mano derecha ahí donde estás. Haré una oración por ti en esta noche. Si hay alguien, gloria a Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar por este caballero. Dios te bendiga. Por esta dama. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga también. Dios te bendiga. Tú no debes avergonzarte de que oren por ti. Si eso es precisamente la razón de este culto. Si hay en ti una necesidad y tú quieres la bendición, tú no debes avergonzarte. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está, por favor. Y cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y dile al Señor: Señor, quiero entregarte mi pasado, mi vergüenza, mis pecados, mis rebeliones. Quiero entregarte a ti, Señor, mis sufrimientos, mis padecimientos. Tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas. Entonces, Dios se va a encargar de hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Olvídate del pasado. Cuando el diablo te quiera sacar el pasado, repréndelo y dile: Dios no se acuerda. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar mis rebeliones. Ya no existe mi pasado. Solo existe el Señor en mi vida, Cristo Jesús. Pastor Villanueva pasa por acá y hace la oración por estas vidas. Y luego continúa con el culto. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Este es un momento muy precioso por el cual acercarse a Dios y ser grato con Él es maravilloso. Quiero invitarle a todos los que están sentados se pongan de pie y me ayudan a orar por los que levantaron sus manos anteriormente. Y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Amadísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios eterno y todopoderoso, le alabamos y le adoramos y le rendimos a usted tributo y pleitesía y alabanza y todo reconocimiento. Y en esta hora, Señor, elevamos una oración por cada una de estas vidas, hermanos, que han levantado su mano, Señor, con el propósito de alcanzar su gracia, su bendición y su perdón. Que su misericordia, Señor, le alcance y llene sus corazones e inunde todo su ser. Y alcance en ellos, Señor, la felicidad, el gozo y la paz que tanto necesitan. Perdónales y sean desbaratadas toda obra de las tinieblas, Señor, y rota toda cadena o atadura, ligadura, Señor, que haya tenido atado las mentes y los corazones.
por la autoridad y el poder del nombre de Jesús de Nazaret, sea hecho ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Y asimismo, Padre, te pido por los que puedan estar enfermos o tengan alguna dolencia o algún familiar que ellos tengan en algún lugar, clínica, hospital, extienda su mano allá donde ellos estén y que la salud venga a sus cuerpos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mi hermanita que estuvo dirigiendo. Alabado